Buenos días a todos, hermanos y amigos que nos acompañan el día de hoy. Es un placer estar por acá compartiendo una vez más la palabra. Para el que no me conoce, me llamo Andrés y ya llevo un tiempo por acá, pero si no se han dado cuenta por mi acento, soy cubano. Entonces, si hay en algún momento una palabra que no entienden por mi acento o por lo que sea, al final de la reunión se pueden acercar a mí con toda confianza y preguntarme de qué hablé prácticamente. Pero hoy vamos a estar aquí y principalmente, antes que nada, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo y que Dios esté en medio de esta reunión. Sin importar quién esté compartiendo el día de hoy la palabra, lo principal es que el Espíritu Santo esté y que Dios nos hable al corazón lo que Él quiere darnos el día de hoy. Entonces, si le parece, vamos a orar, vamos a inclinar nuestras cabezas para empezar esta reunión. Padre amado, gracias por este día, Jesús. Gracias por poder compartir libremente hoy la palabra, Señor. Gracias porque tú nos has mirado, Jesús, y te has interesado por nosotros, Señor. Gracias porque te importamos, Señor, como hijos, como amigos, Señor, y realmente es un privilegio, Jesús. Padre, ven a hablarnos al corazón, ven a darle a cada quien, Señor, conforme a su necesidad, Jesús. Que más allá de palabras, Señor, sea tu espíritu taladrando los corazones, Señor. Ven a estar en medio nuestro hoy, Jesús. En tu nombre te pedimos. Amén y amén. Y hoy vamos a continuar con el tema de la semana pasada, solo que la segunda parte. Si recuerdan, la semana pasada el hermano estuvo hablando acerca del arrepentimiento y la importancia del arrepentimiento para que podamos vivir realmente una vida conforme a lo que Dios quiere de nosotros. Y, por supuesto, para obtener la salvación de nuestras almas, que al final es clave si queremos, obviamente, alcanzar la vida eterna, si queremos vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, que ese es nuestra meta. Hoy vamos a hablar acerca de la verdadera fe y vamos a, primero que nada, leer el libro que está, el versículo que está en Marcos, capítulo 1, versículos del 14 al 15. Dice así: después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas noticias de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas noticias o las buenas nuevas, como hemos oído en otras versiones de la Biblia. Como ven, Jesús lo primero que hizo al principio de iniciar su ministerio, después de 30 años, Jesús inició su ministerio, fue empezar a predicar las buenas nuevas. ¿Cuáles son estas buenas nuevas? Ya sabemos que Jesús vino a la tierra como hombre para darse por cada uno de nosotros. Y eso es lo que Él quería que nosotros creyésemos. Y al igual que arrepentirse, como veíamos la semana pasada, el creer es algo fundamental. Por eso Jesús lo empieza a hablar desde el principio. Arrepentíos y creed porque el reino de Dios se ha acercado y el reino de Dios vino con Él. Su mensaje y lo que Él trajo y lo que Él vino a hacer era el reino de Dios. El reino de Dios se acercó a los seres humanos y, como sabemos, los seres humanos no quisieron oír el mensaje de Jesús. Pero nosotros el día de hoy tenemos que estar atentos y tenemos que, sobre todas las cosas, creer. Si ya tú te has arrepentido, que como veíamos era el primer paso, ahora te toca creer. ¿Y por qué es importante el creer? Vamos a leer el libro de Romanos, capítulo 3, versículos del 21 al 22a, que dice así: pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. Por tanto, es necesario que para que haya una justificación de parte de Dios hacia tu vida, tú creas en el Evangelio. Tú creas en ese mensaje de buenas nuevas que Jesús vino a dar. No se puede tener una salvación en tu vida, no se puede tener una justificación de parte de Dios y delante de Dios si tú aún no has creído. Primeramente, si no te has arrepentido de tus pecados. Y segundo, si no has creído en el Evangelio, si no has creído en las buenas nuevas que Jesús vino a dar. Recuerden lo que dice la Biblia: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y eso lo creemos nosotros. Por eso es necesario que tú también los creas, porque a Dios no le agradan las personas que vienen simplemente por venir.
Y tampoco le agradan esas personas que van a Él simplemente como una tradición. Dios es más que una tradición, Jesús es más que una tradición. Y Él quiere que tengamos corazones inclinados a su palabra y a oír y estar atentos a lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Y entonces, ¿qué es esta fe o este creer que Jesús predicaba? Estrictamente lo que dice el diccionario es que el creer es confiar, es depositar en alguien sin más seguridad que la buena fe y la opinión que de él se tiene, tu casa, un secreto o algo privado, no importa lo que sea. O sea, cuando crees en alguien en el mundo, básicamente le das las llaves de tu casa porque has depositado la confianza que tienes en esa persona. Quizás es alguien, cercano a ti, quizás es alguien que has visto que tiene buenos frutos, quizás es alguien que nunca te ha defraudado y por eso depositas tu confianza en esa persona. Pero el creer que Jesús nos pide es que deposites tu confianza, que deposites tu vida en el Salvador que es Jesús, en Él. Nada más. No es la confianza que le damos al mundo, que le damos a otra persona, ni siquiera es la confianza que depositas en tu pareja o en la persona con la que te casaste o te vas a casar. Es algo incluso más profundo, es darle toda tu vida al Salvador, al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesús. Y además vas a confiar en el amor que Cristo tuvo por ti en la cruz. Si no tomamos eso para nosotros, esa promesa y esa esperanza que es Jesús muriendo por cada uno de nosotros, pues nosotros no hemos depositado o no hemos aprendido a creer en el Salvador que es Jesús. Si no creemos en que Jesús también murió por cada uno de nosotros, no sabemos lo que es creer, no sabemos lo que es fe. Y el mundo y el ser humano en su afán por hacer las cosas a su manera ha creado, digamos que, atajos o pequeños caminos para hacer más fácil el creer. Creencias falsas que realmente es lamentable porque vemos como muchas denominaciones o muchas iglesias incluso han abrazado falsas creencias que te hacen estar cada día más lejos de Dios y del camino redentor que Él planeó para nosotros. Una de esas falsas creencias es el creer en ti mismo, y eso está muy de moda en estos tiempos actuales. Cree en ti mismo, tú tienes el poder para cambiar, tú tienes el poder para hacer lo que quieras. Tú tienes el poder incluso para salvarte, tú estás por encima de todo. Y eso es algo que ya vemos más a menudo, es algo que en estos tiempos actuales se ha normalizado, el creer que tú puedes hacer todo, cuando Dios nos deja claro en su palabra que no. Crees que por ser bueno, en tu propia opinión, y delante de las personas, por dar una buena apariencia, ya vas a ser salvo. ¿Crees que por buenas acciones, porque hoy me levanté bien, hoy voy a hacer una buena acción, voy a cruzar la calle a un anciano, voy a cruzar la calle a un débil visual, y ya con eso te sientes que eres bueno? Incluso las personas que tienen obras de misericordia constantes, si no han creído en el Salvador Jesús, déjenme decirle que están lejos de su salvación. Porque lo principal, antes que nada, es creer en Jesús. Todas las obras que se hagan, por ti mismo, son buenas. Eso es verdad. Pero no puedes tomar esas obras como un medio para tu salvación. Eso es una falsa creencia. El creer que por tus propias obras vas a alcanzar el cielo es una falsa creencia. También es algo muy común, como falsa creencia, el creer que ya yo no peco, o peco poco, o no peco como antes. Y haces como una especie de santificación o un proceso de santificación en el que te crees que porque has disminuido tu pecado, ya eres salvo. Y esa es tu creencia y en eso crees. Es que ya yo no peco como antes, es que ya yo no soy igual que antes, es que lo que yo hacía, los pecados escandalosos que tenía antes, ya yo no lo hago. Y por tanto ya soy santo, y por tanto ya soy puro, y por tanto ya soy salvo. Gloria a Dios. Y hemos visto eso por mucho tiempo, y vemos eso en muchas iglesias, lamentablemente. Pero ese no es el mensaje de salvación que vino a dar Jesús. Y esa no es la verdadera fe, esa no es la verdadera creencia. Y es necesario que cada uno de nosotros sepamos eso, para que no nos engañemos. Vamos a leer el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 20a. Dice así: por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige
la ley. O sea que tú no puedes alcanzar tu propia justificación por obras, por hacer las cosas como tú crees que están bien, por tu propia opinión, por portarte bien, ni siquiera por venir los domingos o hacer de tu vida una vida de tradiciones correctas. Porque el único que santifica y purifica es Dios, es Cristo. No puedes esperar que por años de portarte bien, que por años de cumplir a manera estricta digamos que las tradiciones que te inculcaron tus padres, o que te inculcó un pastor, o que te inculcó una religión, por eso ya eres salvo. El único que puede salvarnos y tiene el poder de salvarnos es Jesús. El único en el que debemos creer es en Jesús. Por tu buena conducta no vas a ser salvo, no hay manera. No hay manera, y aquí nos lo está diciendo la Biblia, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Son obras que nos exige la ley, pero esas obras no te hacen salvo. Esas obras, y digamos que esa ley te hace consciente de tu pecado y consciente de que tienes que arrepentirte de los pecados y que tienes una carga de pecado la cual solo Jesús te va a quitar por la fe en Él. Por tanto, por tus buenas acciones no vas a ser libre. Aun cuando tus acciones sean buenas, esas buenas acciones no te van a llevar al cielo. Eso te tiene que quedar claro. Si no has conocido a Jesús, esas buenas acciones no te van a llevar al cielo. Y tampoco el disminuir tus pecados de manera gradual para hacer algo, para sentirte santo, eso tampoco te va a llevar al cielo. Son esas personas que antes adulteraban, antes fornicaban, incluso personas que robaban, pero ahora ya yo no hago esos pecados, pero sigues cometiendo pecados en tu corazón, lo único que ya no haces pecados tan grandes. Jesús no quiere que nosotros dejemos los pecados de una manera parcial o poco a poco. Jesús viene a hacer las cosas de una manera especial, de una manera única y de una manera completa. Recuerden lo que dice su palabra: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando Jesús viene a hacer las cosas, completa la obra, no hace las cosas a medias. No haces las cosas a medias tintas. Por tanto, si tú todavía estás cargando con pecados, no has creído todavía en la verdadera fe, que es la fe en Jesús. Porque Jesús todavía no te ha hecho libre de tu pecado. Si todavía estás tratando de, por tus propias buenas obras, disminuir la carga de tus pecados y hacer las cosas cada vez mejor y tratar de portarte de una manera mejor, no has entendido todavía nada. Porque Jesús viene a hacerte libre y libre de una vez por todas. Recuerden también que la Biblia dice que hay un solo nombre dado a los hombres mediante el cual podemos ser salvos. Ni siquiera tú con tus buenas acciones, no está dado a ti ese poder para hacerte salvo a ti mismo. Si tú pecaste contra alguien, obviamente vas a tratar de restituir contra esa persona, ¿verdad? Vas a tratar de pedirle perdón a esa persona porque te comportaste de una manera mal. Entonces, si pecas contra Dios, ¿a quién le vas a ir a pedir perdón? A Dios. ¿En quién tienes que creer que te puede perdonar si pecaste contra Dios? Pues tienes que creer en Dios. No tienes que ir a creer en nadie más, ni siquiera en ti mismo, ni en tu capacidad, porque tú solito no te puedes perdonar. Tú solito no puedes llegar, digamos que a una salvación, ni puedes llegar al cielo por ti, ni por tus propias obras. Otra falsa creencia que se ha creado a lo largo de los años y que es un atajo peligroso para tu alma si no estás atento, es el creer más que en Dios, en la iglesia o en tu predicador. Y es lo que vimos por muchos años. El predicador te hacía salvo prácticamente. El predicador te hacía centro o te metía dentro de la iglesia y ya tú creías que tú eras salvo por eso. Mira, si tú estás dentro de la iglesia, si al predicador le pareció bien que ya tú estabas salvo, que ya tú eras buena persona, que ya te había dado fruto, pero Jesús todavía no es el centro de tu vida, pero no has creído en Jesús, de nada te sirve. Porque simplemente va a ser, digamos que un símbolo humano. Digamos que el predicador te está diciendo, bueno, tú eres salvo, ya tú no cometes pecado, ya tú te portas bien. Para empezar, ese predicador no tiene una claridad de lo que es una verdadera salvación. Entonces, no nos engañemos, ni siquiera una iglesia o un predicador nos puede hacer salvos, solo el Hijo de Dios.
Y esto es algo que voy a dejar claro a lo largo de la predicación porque es importante que lo tengamos claro. Por mucho tiempo se desvirtuó precisamente el creer y qué era creer en Jesús y qué era el verdadero camino para obtener nuestra salvación. Porque las personas tienden a endiosar a los seres humanos, a las personas que están quizás un poco por encima de ellos. Y cuando ves un predicador que tiene mucho carisma, y cuando ves un predicador que tiene mucha gracia, y cuando ves un predicador que habla muy bien y que te habla bonito y que te atiende, ya tú crees que ese es casi Dios. Y crees que por su palabra ya tú eres salvo, cuando no es así. Miren, la Biblia dice, buscad el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Eso quiere decir que no busquemos o nos apresuremos a ser parte de un grupo antes que a ser parte del cuerpo de Cristo, antes que a ser parte de los redimidos por la sangre de Jesús. No busquemos el ser parte simplemente de una tradición o de una iglesia. Por encima de eso está el que Jesús nos perdone, el que Jesús nos vea con amor y nos diga, estás perdonado, has creído en mí. Y el que nosotros creamos en el Redentor. Jesús deja claro algo en Juan capítulo 14, versículo 6. Esto es un texto que hemos oído muchísimo, pero a veces no entendemos a qué se refería Jesús. Y él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, contestó Jesús. Nadie llega al Padre si no es por mí. O sea que no hay otro camino, no hay otra forma. No hay otra manera de justificarnos, que es la verdad, y no hay otra vida que Jesús. La vida es la esperanza. O sea que no tenemos otra forma de ir al Padre o de llegar al cielo o de llegar a nuestra salvación o de buscar esa salvación si no es por Jesús, si no es mediante Jesús. Jesús es ese camino perfecto que el Padre nos dejó. No tenemos que buscar en otra parte. No tenemos que hacer las cosas a nuestra propia manera. No tenemos que buscar en 1000 iglesias. Él dejó un evangelio claro, creed en mí. Porque Él es la vida eterna. Porque Él es nuestra esperanza. Entonces, esa falsa creencia tenemos que dejarla a un lado. También está como tercera falsa creencia, la creencia superficial. O sea, el creer de una manera superficial en el evangelio. Y vemos muchísimos ejemplos acerca por ejemplo, de la secta Cristo. Eso es algo que en nuestra generación, o al menos en la generación pasada, se daba mucho y actualmente también. Es el provocar una salvación superficial. Eso es como yo decirle, bueno, ahora, ¿a quién le ha conmovido este mensaje? ¿A quién le ha llegado este mensaje? Levántese de su asiento y ahora vamos a buscar a Dios. Y ahora derrame su corazón. Y ahora con esta simple oración, sé salvo. Pero esa persona ni siquiera está preparada, ni siquiera ha tenido todavía un toque del Espíritu Santo y quizás es su primer día. Y por la simple emoción y esa creencia superficial que te venden esos pastores o esas religiones, ya tú aceptas a Cristo como si Cristo necesitara ser aceptado. Cristo no necesita ser aceptado, tú necesitas a Cristo en tu vida. Cristo es más que un simple objeto que podemos usar en una predicación. Cristo está por encima de todo y eso es algo que tienes que saber. Si acaso que Cristo nos acepte a nosotros. Y eso es un privilegio y esa es la gracia que vamos a hablar más adelante. Que Cristo nos acepte tal como somos y que por medio de la fe en Él nosotros podamos ser salvos. Pero no es una creencia superficial de que ya yo acepté a Cristo con una mera oración y no hubo ni siquiera dolor de pecado, no te arrepentiste de nada, no entendiste nada. Y por supuesto no creíste en Jesús. Eso no es lo que Dios quiere para ti. Piensas y depositas quizás tu confianza en ese mero suceso, mas no depositas tu confianza en Jesús. Mas no depositas tu confianza en aquel que te puede hacer libre. Una simple oración, si no viene, digamos, cargada de un arrepentimiento, si no viene cargada de una verdadera creencia en Jesús, en depositar tu confianza en aquel que te puede hacer libre, no sirve de nada. O sea, tú puedes orar por tradición y hacer las cosas a tu manera y por años estar orando y tener tu devocional, que si no has creído en Jesús, en vano has sido. Has perdido mucho tiempo. Jesús simplemente quiere que creas en Él. Eso
es algo que tenemos que tener en cuenta porque hoy se predica muchísimo una falsa creencia, una creencia superficial para que tú no escarbes en el fondo de tu corazón qué es lo que te está alejando de Dios, para que no vayas a la profundidad o a la intimidad y veas qué te separa de Dios y para que no te acerques a Dios. Y eso es una falsa creencia tremenda y algo que tenemos que estar, digamos que alerta en nuestras vidas. Yo quiero que tú veas en tu vida y pienses si en algún momento tú has creído de esa manera y si has convertido en la base de tu cristianismo, has creído, digamos que has convertido esta creencia, el que ya yo en un momento acepté a Cristo, el que ya en algún momento yo hice una oración superficial y ya con eso soy salvo. Ve eso en tu corazón. Y si es así, no importa, estás a tiempo. Jesús tiene los brazos abiertos para ti. Pero no sigas siendo un creyente superficial. Otro ejemplo que yo vi, por ejemplo, en mi país, y que era algo bastante usual, es que las personas, con tal de agarrarse a algo, con tal de agarrarse a una creencia, empezaban a creer ya en cosas, digamos que supernaturales. Y en mi pueblo, por allá donde yo vivía, habían algunas personas que la base de su fe era que Dios lo había salvado o sanado en algún momento difícil de su vida de una enfermedad. Y yo decía, ok, pero ¿crees en Jesús? O sea, ¿eres salvo? No, pero es que Jesús sí me sanó, entonces, por tanto, yo sí soy cristiano. A ver, ¿eres cristiano porque Jesús te sanó? ¿O eres cristiano porque crees en Jesús? No, yo soy cristiano porque hace 15 años Jesús me sanó, yo le oré y Jesús me sanó. Y eso está bien. Ver milagros como esos están impresionantes. Y yo, por ejemplo, una vez fui testigo de una persona que era coja desde pequeño, desde niño, y por el poder del Espíritu Santo se sanó. De momento se paró y empezó a caminar. Y eso está bien, los milagros existen. Jesús tiene poder para hacer milagros, incluso por medio de personas digamos que tan pequeñas como nosotros. Jesús tiene poder para hacer milagros, está bien. Pero está mal cuando crees y ese es el centro de tu creencia. Simplemente Jesús me sanó y por eso ya yo soy salva. Ok, Jesús te sanó físicamente, pero Jesús no te ha sanado espiritualmente. Jesús todavía no es el centro de tu vida. Jesús todavía no es tu salvación. Jesús no es tu refugio. No has creído en Jesús, has creído en una sanación. ¿Has creído que Dios tiene poder para hacer milagros? Sí, Dios tiene poder para hacer milagros, pero el principal milagro que viene a hacer Jesús es salvarte a ti y a tu alma. Y eso es algo que tenemos que tener claro. Jesús quiere que creas en Él de todo corazón. Que creas en Él con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Que creas de verdad, no que creas en un evento que pasó hace mucho tiempo. Que tú te rindas a Él. Eso es lo que Él espera de ti. Otra falsa justificación o una falsa creencia es la falsa creencia que tenían los fariseos. Creían que ellos eran los hijos de Abraham y por tanto ya se merecían la salvación. Miren, los fariseos sí tenían un engaño tremendo, es que querían y creían que ellos iban a ser al Mesías. No que el Mesías iba a venir como sabemos que vino. Jesús vino sin atractivo para que le decíamos. Sin ser alguien pomposo, sin ser alguien con con dinero, con nada de este mundo. Porque Él sabía el corazón de las personas en aquella época. Y los fariseos tenían ese engaño, creían que porque ellos eran hijos de Abraham, porque estaban en un puesto en el Sanedrín, ya eran especiales. Ellos querían formar a un Mesías a su propia manera. Un Mesías que viniera de los fariseos, que fuera especial, que hablara desde pequeño con letras y con palabras superfluas y que tuviera cierto entendimiento de las Escrituras y que se dejara amaestrar por ellos y que tuviera mucho dinero, que viniera de una familia rica, por supuesto. Eso es lo que ellos querían, hacer al Mesías a su propia forma. Pero Jesús vino con sus propias formas y Jesús vino a romper las formas. Por eso Él dice, yo soy el camino, porque Él es la forma. Él vino a ser la principal forma por la cual podemos llegar al Padre. A Él no le interesó lo que pensaban los fariseos. Él vino a ser de su propia manera, a su propia manera, y Él quiso ver más allá que lo superficial. Él quiso ver más allá que la necesidad material. Él vio la necesidad del alma de las personas.
y vino a morir por esas personas, por cada uno de nosotros. Porque le interesaba más allá que la vida terrenal, la vida eterna, la vida espiritual, la vida que tenemos después de la muerte. Y le interesaban nuestras almas. Y le interesaban las almas de aquellas personas. Pero los fariseos, en una falsa creencia, creían que ellos podían formar al Mesías a su manera, hacer lo que ellos quisieran. Y creían también que por ser hijos de Abraham, por tanto ya eran libres y eran salvos, que ya yo soy hijo de Abraham, por tanto ya voy a salvarme, ya voy a ir al cielo, ya tengo todo. Y eso no es así, es una falsa creencia que no podemos dejar entrar en nuestros corazones, que porque tú hayas nacido en el Evangelio, y luego están esas personas que dicen, yo llevo 20 años en el Evangelio y ya entiendo todo, y ya le he conocido todo, pero sin embargo aún no han conocido a Jesús como Redentor de sus almas. Y te crees que porque eres hijo de Abraham, o porque eres hijo de cierta denominación, o porque desde el principio estuviste en la restaurada, ya te crees que tienes un derecho a la salvación, pero sin embargo nunca en tu vida has derramado tu corazón a Jesús. Nunca en tu vida has creído en el verdadero Evangelio. Nunca en tu vida has depositado tu confianza en Jesús. Y como les decía, el ser humano tiene una tendencia a complicar las cosas, a hacer de las cosas más difíciles de lo que son. Y Jesús no vino tanto a hacernos la vida complicada. Jesús vino a morir por nosotros, y que nosotros creyésemos en Él es algo que no es tan difícil. No te compliques la vida pensando que tú a tu manera o a la manera de los fariseos, o porque ya creciste aquí, o porque ya oyes esto todos los domingos, ya eres salvo. Y no hagas la base de tu vida esa creencia, el creer que me lo sé todo, el creer que soy hijo de Abraham, el creer que yo soy especial. No eres especial, o no somos especiales si Jesús no nos hace especial. Somos otro más de la multitud. Realmente somos nada. Eso es algo que tenemos que entender. Somos polvo y al polvo volveremos. Si no crees en Jesús, no eres especial. Jesús es el que nos hace especial. Los fariseos también creían que como estaban circuncidados, ya tenían el pacto. O sea, algo similar a la oración de acepta a Cristo, ¿no? O sea, ya estoy justificado porque ya estoy circuncidado. O sea, una creencia superficial. Yo sigo esta tradición y por lo tanto ya yo soy un creyente. Ya yo soy un salvo. Ya yo estoy justificado delante de Dios porque ya yo estoy circuncidado. Pero si tú no circuncidas tu corazón, ¿de qué sirve lo superficial? Si tú haces una oración superficial de acepta a Cristo, pero no has circuncidado tu corazón, eso quiere decir quitado de tu corazón las cosas feas y dejado el pecado de un lado y creído en Jesús, de nada sirve. Los fariseos también, por supuesto, creían que por todas esas cosas iban a obtener su salvación. Y que el Mesías obviamente le iba a favorecer a ellos porque ellos tenían mucho poder y porque ellos ya habían sido circuncidados y porque ellos eran hijos de Abraham. Sin embargo, vemos muchísimas veces como Juan el Bautista los desenmascara, y obviamente Jesús también, porque les hace ver la pobreza en sus corazones. Pero estas personas no quisieron creer en Jesús. Y muchos de ellos murieron. Ya pasó hace, 2000 años. Y ninguno o pocos de ellos se conocen. Porque fueron condenados por sus propios pecados, porque no quisieron creer en aquel que puede dar la vida eterna, que es Jesús. Entonces no seamos como los fariseos que creen que su propia justificación está en ellos, o en la manera en que nacieron, o en dónde nacieron, o porque aceptaron a Dios por circuncidarse. No creamos de esa manera. Vamos a leer Mateo capítulo 3, versículos 8 y 9. Dice así: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos como padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. O sea, no creas que por donde naciste, o por lo que conoces, o por lo grande que fue la restaurada, o por dónde estuviste, o a quién conociste, o que yo conocí a los primeros predicadores, a los que tenían el Espíritu. Ok, ellos tenían el Espíritu y eso fue hace mucho tiempo. Tú tienes el Espíritu.
Esa es la pregunta. Recuerden que el cristianismo es algo personal. Dios nos va a llamar a cuentas a cada uno. Si tú no tienes a Jesús en tu corazón, si tú no has creído en el Evangelio, de nada te sirve haber conocido a tal y a mal cual. De nada te sirve haber estado desde el principio en la restaurada. Porque como dice la palabra, aún de las piedras Dios puede levantar hijos de Abraham. Aún de las piedras Dios puede levantar personas que estuvieron aquí desde el principio en este ministerio, en este movimiento. Entonces no te creas especial por eso. Recuerden, si algo nos hace especial es Jesús y es que creamos en Él. Eso es lo especial. Jesús es lo especial. No, tú no eres especial. Yo no soy especial. Dios nos hace especial por la sangre de su Hijo. Entendamos que por esto millones de personas se han perdido, creyendo que porque estuvieron en algún momento o porque creyeron en algún momento en un movimiento o en algo parecido, o porque nacieron inclusive dentro de la fe, o sus padres le inculcaron la fe, ya por eso se creen especiales y ya creen que esa es su salvación y que van a llegar a los brazos de Jesús y le van a decir: Señor, es que yo nunca creí en ti, yo nunca experimenté eso, pero mis padres me enseñaron. ¿Y eso de qué sirve? Si no creíste en mí, le va a decir Jesús. Si yo estuve ahí siempre tocando a tu puerta y tú nunca creíste en mí. Y recuerden, algo que dice Proverbios capítulo 14, versículo 12, es un texto muy conocido y que a veces pasamos por alto, pero tiene una gran verdad. Dice así: hay un camino que al hombre le parece recto, pero acaba por ser camino de muerte. Y ese es el camino que elegimos cuando decidimos creer y poner nuestra confianza en estas falsas creencias. Pensamos que estamos en el camino correcto, y eso le ha pasado, como le digo, a millones de personas en la humanidad. Creemos que a nuestra manera o a la manera que nos han enseñado es la correcta, pero sin embargo no hemos creído en el verdadero Redentor todavía. Y ese camino nos va a llevar a condenación. Y algo tremendo es ver cómo Jesús nos dejó claro que si no crees en Él, vas a ser condenado. No porque Él quiera condenarte, porque Él ya hizo un camino, porque Él ya nos amó, sino porque tú mismo en tu obstinación, en tu falta de entendimiento, en el no querer creer en Jesús, te estás condenando a ti mismo. Y vamos a leer el libro de Juan, capítulo 3, 18, para que veamos esta advertencia que Jesús nos dejó. Dice: el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo único de Dios. Porque Él nos decía: yo soy el camino. Si tú sabes cuál es el camino, ¿qué te cuesta creer en Él? Por tanto, si no crees en Él, ya estás condenado. Es como entender por qué camino tienes que ir a tu casa en la noche y querer irte por otro camino porque a ti te apetece, donde sabes que es probable que te asalten. Entendamos que Él es el único camino. Entendamos que si no vamos a Él y no creemos en Él, que si no depositamos en Jesús todo lo que somos, estamos ya condenados. Porque queremos creer en muchas otras cosas y hacernos difícil la vida, pero no creemos en el Hijo único de Dios que vino a morir por nosotros. Y Jesús profetizó contra 3 ciudades y era algo impresionante que me llamó mucho la atención cuando yo estaba estudiando este tema. Jesús hizo una advertencia y una profecía contra 3 ciudades que habían escuchado el Evangelio, que habían visto a Jesús, que habían visto sus milagros incluso y no habían creído. Simplemente no quisieron creer en el Hijo de Dios. Dijeron: pero si este viene de Nazaret, ¿por qué vamos a creer en Él? ¿Quién es este? Bueno, ese, amigos míos, era nada más y nada menos que el Hijo de Dios. Entonces, como decimos en Cuba, se comieron un cable. No entendieron que ese Jesús era el que vino y el que Dios mandó para hacerlos salvos, para morir por ellos. Por tanto, fueron condenados. Y la palabra dice en Mateo capítulo 11, versículo 21, para que veamos esta terrible advertencia: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de ustedes, ya hace tiempo que se habrían arrepentido
con muchos lamentos. Y más adelante también menciona a Capernaum. Y vemos cómo esto era una advertencia tremenda, porque el mismo Hijo de Dios hizo milagros indescriptibles, cosas preciosas en medio de esas ciudades y en esas ciudades. Y esas ciudades decidieron no creerle. Y por lo tanto, hoy vemos como esas ciudades son 3 ciudades en ruinas. Yo estaba buscando en Google porque me pareció interesante ver qué había pasado. Yo sabía que se iba a cumplir la profecía de Jesús, obviamente, porque yo creo en la Biblia. Pero el ver cómo esas ciudades quedaron destruidas por no haber creído en el Hijo de Dios y cómo Él profetizó tan certeramente esas destrucciones, me parece impresionante. Y es algo que nos puede pasar a nosotros si no estamos atentos y si no creemos en el Hijo de Dios. En un momento de mi vida, Dios y Jesús me hizo elegir entre si estar en las ruinas o si el tener vida eterna. Cuando estaba en la indecisión de la juventud, de la adolescencia, donde todo, excepto la Biblia y excepto, digamos que lo puro y que la iglesia y que todo eso, todo me parecía atractivo, todo lo de este mundo. Dios me hizo recordar y me hizo elegir entre 2 caminos, entre su camino o una ciudad, o ser una ciudad en ruinas. Y yo recuerdo muy bien que estaba como soñando y soñé precisamente que yo me iba hacia un camino, el camino en este caso era el de la derecha y era una ciudad en ruinas. Y Dios me dejaba claro en mi corazón que si me iba por ese camino del deleite, del placer, de las cosas de este mundo, iba a acabar en ruinas. Mi vida iba a ser desastrosa si no creía en Él. Pero si creía en Él, Él iba a ser, y me enseñó como una pradera, iba a ser de mi vida como una pradera preciosa, en la cual yo iba a poder dar ejemplo, iba a poder ayudar a otros. Y entendí eso, y aunque por un tiempo también estuve inestable por la juventud, decidí ir por Jesús, irme por Jesús y creer en aquel que me podía hacer y que podía hacer de mi vida una pradera, un lugar de descanso, un lugar donde a pesar de las cosas de este mundo iba a tener paz y tranquilidad. Cuando creí en Él, pude obtener ese descanso. Pero si tú no crees en Él, vas a acabar en ruinas, como nos muestra aquí la palabra que acabaron Corazín, Betsaida y Capernaum. Y no porque Dios sea un Dios malo. ¿Cómo va a ser Dios un Dios malo si envió a su Hijo unigénito para que muera por nosotros? Si ya Él dejó el camino para que vayamos a Él, ¿cómo va a ser un Dios malo si sufrió por nosotros? ¿Cómo va a ser un Dios malo? Eres tú, en tu incredulidad, que estás alcanzando la condenación por no creer en el Hijo unigénito de Dios. Vamos a leer el libro de Juan, capítulo 3, versículo 19. Dice así: esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió la oscuridad a la luz, porque sus obras eran malas. Esa es la causa de la condenación en tu vida, que no has creído aún en Jesús. Que prefieres la maldad, que prefieres los deleites y el placer momentáneo, las cosas de este mundo, tus propias preocupaciones y tu andar diario antes que los placeres que Dios te puede brindar. Los placeres que Dios te puede brindar están por encima de cualquier cosa de este mundo. Y aunque parezca este camino un camino difícil de seguir, créanme, no hay otro. Yo no le voy a vender algo que no he vivido. Por tanto, les digo, el mejor camino, la verdad, la vida es Jesús. Si creemos en Él, vamos a tenerlo todo. Si no, vamos a estar condenados y vamos a hacer y tener vidas arruinadas. Eso no es lo que Dios quiere. Por tanto, Dios nos deja un camino y una verdadera fe. Y primeramente, para esa verdadera fe, como les decíamos, tiene que haber un arrepentimiento. Esto es algo que le voy a pasar por encima porque ya oímos la predicación anterior. Tú tienes que entender y arrepentirte, ir a Dios y decirle, estos son mis pecados, y arrepentirte de esos pecados, porque si no vas a Dios y no le demuestras lo que has hecho, ¿cómo Él te va a perdonar? O esperamos que sea de una manera mágica. No hay magia en este camino. Está Dios. Dios como piedra central, Jesús como la piedra angular. Y si vas a Jesús y le dices, esta es la lista de mis pecados, me arrepiento por ellos. Si el Espíritu Santo toca tu corazón, porque obviamente tiene que venir el Espíritu Santo y poner esa carga en tu corazón. Si ya lo está haciendo, arrepiéntete, porque antes de creer está el arrepentirse.
Primero te dueles por tus pecados, los reconoces, entiendes tu necesidad de Jesús y pides perdón, y luego crees en su amor y en lo que Él hizo por ti en la cruz. Para la fe verdadera debe haber una renuncia al yo. Ya no más soy yo, obviamente, ya no más yo soy el centro, ya no más yo soy la salida, ya no más yo soy el camino, ya no más el creer que por mis obras lo voy a hacer. Tiene que haber una completa renuncia al yo y poner a Jesús como primero. Cuando crees en Jesús, Él va a ser el centro. No hay otra manera. No eres tú ya el centro. Quitas el yo del centro y empiezas a poner a Jesús como primero en tu vida. Esa es la verdad. Esa es una de las características de la verdadera fe. Ya no va a estar tu yo. Ya no vas a ser egoísta. Ya no vas a ser tú el centro. Va a ser Jesús. Ya no van a ser, otra característica, tus méritos. La manera en que haces las cosas. La manera en que vienes todos los domingos. La manera en que incluso oras a veces. La manera en que lees la Biblia un capítulo o dos todos los días. Ya no va a ser tus méritos, va a ser Jesús y el que has creído en Él. El creer también implica, como característica, una entrega total, o sea, de todo corazón. El que no va a ser una fe superficial. No va a ser más yo soy salvo porque yo acepté a Jesús en todo mi corazón. De una manera infantil casi, como si fuera la escuelita dominical. Es que ya yo soy salvo porque yo una vez hice una oración. Tú no eres ya un niño pequeño. Tú tienes que entender que si tú hiciste mal en tu vida, que si tú llevas una carga de tus pecados, tienes que ser profundo e ir a Jesús. Y el creer en Él implica una entrega de todo corazón. Como les decía, tu vida, tu mente, tu corazón, todas tus fuerzas van a ser ahora para Jesús. Y esa es una de las características de la verdadera fe. Ya no vivo yo, más vivo Cristo en mí, enteramente. Otra de las características de la verdadera fe es que Jesús te va a dar libertad de tus pecados y vendrá acompañada, ahora sí, una vez que ya crees, de una justificación. Cuando hay una verdadera fe, cuando ya creíste en Jesús, va a haber una justificación. Obviamente vas a ser perdonado de tus pecados. Vas a ser purificado. O sea, por el Espíritu vas a ser limpiado de tus inmundicias. Ya no va a quedar esa carga de conciencia que tienes en tu mente atormentándote. No solamente vas a ser perdonado, sino que ya no va a haber cosas vanas, cosas corruptas en tu mente y en tu corazón. Jesús te viene a purificar, el Espíritu te viene a lavar, te viene a limpiar. Y por eso cantamos muchas veces, muchas canciones que dicen, límpiame, purifícame, Señor. Y todas esas canciones, porque cuando crees en Jesús, Jesús te limpia de tus pecados. No solamente te perdona, te limpia, te hace libre. Y ya no tienes carga, no tienes culpa. Y eso es precioso. Aquel que ha estado sufriendo con la carga de sus pecados por mucho tiempo sabe que eso es terrible. Es tremendo. Yo me acuerdo cuando me tocó a mí que yo me encerraba en el baño y hacía del baño mi lugar de oración para llorar y llorar y llorar y llorar y llorar. Porque sabía que había defraudado a Dios y porque me dolía. Y cuando creí en Jesús, cuando deposité mi confianza en el Salvador y entendí que Él había también muerto por mis pecados y que también Él había resucitado para hacerme libre. Cuando creí en Él, fui justificado. Fui perdonado, fui limpio de mis pecados y ya no me quedó carga de conciencia. Ya yo podía hablar de mis pecados incluso con libertad. No, yo fui esto, yo fui lo otro, yo hice esto, yo hice lo otro. Y es cuando ves las evidencias de un verdadero cristiano, esas personas que se paran a testificar y dicen, mira, yo fui esto, no con orgullo. No diciendo, no, yo acabé en el mundo, yo tuve 500 mujeres y fui el mejor, el Don Juan. O yo era tremendo porque yo bailaba increíblemente. Y ves esas personas que se enorgullecen de su pecado, pero eso no es lo que viene a hacer Dios. Dios te viene a limpiar, no para que tú te enorgullezcas, pero como estás limpio, ya hablas sin vergüenza de lo que un día fue tus pecados para dar testimonio de lo que Jesús hizo en tu vida. Y ese es el fruto de un verdadero creyente, de una verdadera fe en Jesús. También es la santificación, o sea, eres santo.
de ahí en adelante, cuando crees en Jesús, ya no vas a practicar el pecado. O sea, Dios te hace libre también de tener que practicar el pecado. Cuando estamos sin Jesús, tenemos una tendencia a pecar porque estamos bajo la esclavitud del pecado. Pero cuando estamos con Jesús, cuando creemos en Él, Él te hace santo. O sea que ya no vas a pecar. Ya ves el pecado como algo repugnante a lo que no quieres volver. Porque Jesús te hizo libre. Porque ya crees en Él. O sea que estás santificado. Y hay una cosa que hay que dejar clara aquí. Nosotros no nos podemos santificar por nosotros mismos. Eso es un engaño tremendo. No dejas de pecar gradualmente hasta que te haces santo. No. Incluso hay lugares, como en Cuba, que la religión es la santería, donde crees que por usar ciertos atuendos, por hacer ciertos sacrificios, por hacer ciertas cosas, ya eres santo. Y a esas personas se le llaman santos. Pero eso no es ser santo, no es cambiar tu aspecto, no es cambiar incluso tu forma de hablar o de comportarte. O decir, Dios te bendiga, hermano, yo estoy en victoria, yo soy un redimido. Incluso hablar así no te santifica. Jesús es el único que puede santificar, porque toda santidad viene del Padre. Somos santos cuando Dios nos hace santos, porque la santidad viene de Él. Nosotros de por sí no somos santos. Somos seres humanos imperfectos, llenos de pecados, llenos de cosas en nuestros corazones. Pero Jesús, por medio de la fe en Él, nos hace santos también. Esa es la verdadera fe. Esa verdadera fe también como característica da fruto. O sea, te da, ahora sí, te lleva a realizar actos de justicia, obras buenas. Recuerden, las obras no te llevan a una verdadera justificación, sino el creer en Jesús. Pero una vez que crees en Jesús, una de las características de esa fe o de haber creído en Jesús y de ser salvo, es que ahora empiezas a hacer obras de justicia por el Espíritu. Y es una de las cosas por las cuales podemos identificar a un verdadero cristiano. La Biblia dice que por sus frutos los conoceremos. Conocemos a un verdadero cristiano porque, además que ha sido redimido por la sangre de Cristo, empieza a dar frutos. Y vamos a leer el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 17. Dice así también si la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea, ya creíste, ya tú me dices que creíste en Jesús. Ya yo creí en Jesús, ya mi vida es para Jesús. Ok, déjame ver tus obras. Porque ¿de qué otra manera yo sé que tú eres cristiano? Si no empiezas a hacer obras de justicia. Y déjame decirte, esas obras no es algo que empieces a imitar o que puedas imitar o que tú quieras hacer para engañar a los demás. No, es algo que te surge porque ya Jesús está en ti, porque ya vimos todo lo que hizo Jesús en sanar al paralítico, en sanar al cojo, en sanar al ciego, en amar y salvar a muchas personas. Eso venía de Jesús. Por tanto, cuando creemos en Jesús y cuando Jesús ya vive en nosotros, esas cosas van a surgir. Esas obras van a venir. Vamos a empezar a pensar en el otro. Va a venir ciertas características en nosotros y ciertos frutos que vienen del Espíritu, que es la bondad. Por ejemplo, la sensibilidad, el amor. Y vas a ver a las otras personas, a tu prójimo, con mucho amor y vas a empezar a querer servirlas. Y vas a empezar también a darles de lo que tú tienes, a predicarles el Evangelio y a decirles de las maravillas que Jesús ha hecho en tu vida. Eso es una de las características de una verdadera fe, y sin esos frutos que den testimonio de tu fe, la fe es muerta en sí, porque no estás haciendo nada con lo que te fue dado. Cuando crees, van a venir esos frutos. Sí o sí, no hay de otra. Y yo tengo el testimonio de algunos hermanos y hermanas, por ejemplo, que eran muy ancianos y quizás no podían ir a predicar. Pero esas personas, una vez creyeron y se convirtieron, cargaron su corazón en hacer cartas, así ancianos como estaban, hacer cartas para predicarle a otras personas. Y hacían poemas y hacían versículos y ponían versículos en esas cartas para poder bendecir una vida, 2 vidas o 3 vidas. Y eso es fruto, no que tú seas el mayor evangelizador, el mayor quizás ministro, porque Dios no nos llama a todos por igual a lo mismo. Hay muchas partes en el cuerpo en que puede servir, pero sí o sí, la fe verdadera da fruto.
en obras de justicia. Esa es una característica. La fe en Jesús simplemente podríamos resumirla como depositar nuestra confianza en obediencia a lo que nos dice su palabra y depositemos nuestra vida en Jesús una vez que nos arrepentimos, entendiendo y abrazando el hecho de que Él murió por nosotros. Es cuando crees que Él murió por ti. Cuando haces tuyo también esa muerte en la cruz. Cuando entiendes que Jesús murió por ti y que Él puede hacerte salvo y que solo Él puede hacerte salvo, tú en ese momento depositas tu vida y le dices, Señor, yo quiero ser un hijo tuyo. Señor, yo creo en ti por lo que tú hiciste por mí en la cruz. Porque tú me amaste, yo quiero amarte a ti. Y empiezas a creer en Él. No importa de dónde vengas. Incluso he visto muchos testimonios de personas que nunca en su vida habían oído del Evangelio como tú o yo hemos oído. Y se les predicó el Evangelio y creyeron en Jesús sin siquiera conocerlo. Y eso es algo increíble y eso es la maravilla de la verdadera fe. Que incluso sin haber oído, sin haber escuchado, sin haber por tantos años oído la palabra de Dios, el Evangelio puede cambiar a personas así. Creyendo, simplemente con creer. Y ves cómo sus vidas cambian de un momento a otro. Por tanto, si tú has estado oyendo el Evangelio por mucho tiempo, que yo sé que lo has estado haciendo, ¿qué te falta para creer? Miren, Dios es un Dios paciente y amoroso, pero como veíamos, también condena. También hace profecías y te dice, así vas a acabar en ruinas. No porque no te ame, sino porque no has creído en mí. Él es paciente, pero en un momento se puede agotar su paciencia y puede cerrar las puertas. Y no queremos eso. Lo que queremos es que puedas creer en Jesús de todo corazón y que ya dejes a un lado tus falsas creencias, que te crees salvo por esto o por lo otro. Haz de Jesús tu principal creencia. Jesús es la verdadera fe. El creer en su sacrificio por ti, hazlo. Cree en ese sacrificio y que Él lo hizo por tus pecados. Entrégale tu corazón, tu vida, tu mente, todo a Jesús y Él no te va a defraudar. Vamos a leer por último en el libro de Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice así, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es algo que viene y que quiere darte Jesús. Paz, paz, paz de tu pecado, paz de tu maldad, paz de tu constante deseo de buscar las cosas de este mundo. Tranquilidad, ya no tener que buscar un significado, ya no tener que buscar, ay, ¿para qué estoy hecho? ¿Para qué sirvo? Jesús te viene a dar un lugar especial en su reino. Te viene a dar paz. Y cuando estamos justificados por la fe en Jesucristo, por haberle creído a Él, vamos a tener esa paz para con Dios también. Ya no me siento más como su enemigo. Ya no me siento más como un hijo alejado. Ya me siento como su verdadero hijo. Ya me siento como alguien que ha sido redimido. Ya no tengo carga. Ya no tengo culpa. Tengo paz para con Dios. Soy su amigo desde ahora en adelante. Cuando crees en Jesús, Él viene a darte esa paz, ese descanso, esa tranquilidad que tú tanto anhelaste. Miren, yo sé, y yo hace poco veía que en una película que estaba viendo, cómo las personas tienen una necesidad de sobresaltar en donde están y de creerse, digamos, el mayor en el medio donde están. Y en este caso era un doctor que ganaba muchísimo dinero, que era cirujano, que tenía, por así decirlo, todo en la vida, pero aún así quería ser presidente del hospital. O sea, no estaba conforme. Y el ser humano siempre quiere, de alguna manera u otra, llenar ese vacío, ya sea con un puesto en el trabajo, el ascenso que siempre esperé. Y cuando llega ese ascenso, o cuando llega ese momento en la vida donde hiciste lo que al fin querías, o conquistaste a esa pareja que se te estaba resistiendo por mucho tiempo, te das cuenta que todo es vanidad y aflicción de espíritu. Y que todo eso
todo ese tiempo que esperaste en vano, porque ya lo tienes y ya aún así no estás lleno. Y empiezas a buscar otra cosa con que sustituir ese vacío en tu alma. Pero Jesús, cuando te justifica por medio de la fe en Él, por medio de que tú creíste en Él, viene a darte paz. Ya no tienes que buscar un puesto más alto. Ya no tienes que ser el presidente de la República. Porque ya soy hijo de Dios. Porque ya tengo una identidad. Porque ya creí en Él y ya estoy perdonado. Porque ya formo parte de un ejército. Porque ya soy hijo de Dios. Y eso es lo que viene a ser Jesús. Y yo quisiera de verdad transmitirte de una manera en que tú cayeras rendido a Jesús. Pero yo no puedo hacer eso, solo tiene que hacer el Espíritu Santo en tu vida. Y yo sinceramente espero que con esta prédica Dios haya tocado tu corazón si no has depositado aún tu confianza en Él. Jesús puede hacer nueva tu vida. Solo está en que tú se lo pidas. Solo está en que tú creas. Porque por mucho que Él ha dado pasos, Él llega hasta cierto lugar, hasta un límite. Tú tienes que dar el otro paso. Tú tienes que creer en Él. Él está a la puerta. Dice la Biblia aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me escucha y me abre, yo entraré y cenaré con Él. Y tendrás reposo, tendrás descanso para tu alma. No hay alguien más bendito que aquella persona que haya descanso para su alma en Jesús. Que aquella persona que encuentra la fe verdadera. Que aquella persona que deposita su confianza en el Salvador. Hazlo. No te va a defraudar. A mí no me ha defraudado. Y yo sé que contigo también lo quiere hacer. No dejes para el próximo domingo a ver que Dios nos habla. Dios te está hablando ahora. Ahora es el momento de dar el paso. No endurezca tu corazón. Jesús ya te ha hablado lo suficiente. Yo creo que es momento de que correspondamos a su amor, a ese amor tan tremendo que estuvo hasta el final, hasta la muerte llegó por nosotros. Vamos a orar para terminar y vamos a quedarnos con este espíritu de meditación e irnos hacia nuestras casas pensando en lo que Jesús quiere hacer contigo. Y también meditando en todas estas cosas que hemos visto, en qué es la verdadera fe. Y lo que quiere Jesús hacer una vez que tú creas en Él. Él quiere que creas en Él. Él necesita y busca que creas en Él. Y sobre todas las cosas tú lo necesitas a Él. Vamos a orar para terminar. Vamos a poner y depositar nuestra confianza en Jesús. Padre amado, Señor, aquí estamos, Jesús. Somos simples seres humanos, pero sabemos que somos especiales porque tú moriste por nosotros, Señor. Tú eres el que nos hace especial, Señor Jesús. Dios, te pedimos que pongas en estos corazones, Señor, una verdadera fe, Jesús, en ti. Que todos los que están aquí, Señor, aprendan a depositar su confianza de una vez por todas en ti, Jesús. Que todos podamos creer en ese Salvador, en que vino a dar su vida por nosotros, Señor Jesús. Gracias por dar tu vida por nosotros, Jesús. Gracias por ser tan amoroso, Señor. Ayúdanos a creer en ti, Jesús. En esa fe que va y que no nos deja solos, Señor. Esa fe que nos salva, Jesús. Padre, ven a liberar corazones, Señor. Ven con tu espíritu a tocar a los que hoy estamos aquí, Jesús. Ven a hacer nuevo aquel que te lo pida, Señor, como tú solamente sabes hacerlo, Jesús. Y Padre, abre los corazones hoy, Señor, para que no se vayan hacia sus casas, Señor, pensando en banalidades de este mundo, Jesús, sino que se vayan pensando en ti, Jesús. Ven, Señor Jesús, ven en medio nuestro, Padre amado. Amén y amén. Bueno, hermanos, por hoy hemos terminado. El próximo domingo vamos a continuar hablando de Jesús y de los milagros y las cosas que hizo por nosotros cuando estuvo en la tierra. Vayámonos con este corazón y meditando en lo que también Jesús quiere hacer con tu vida, si crees en Él. Nos saludamos en el amor de Cristo y nos vemos el domingo que viene.